Ujú. que se titula Comunicación de resultados en radiología y después acabamos de comentar algún aspecto. Cuando quieras, Antonia. Ah, Buenos días a todos. Lo primero, es un placer y un honor estar aquí hoy. Quería dar las gracias al doctor Pedraza, no solo por su invitación a participar en la plataforma, sino por la plataforma en sí, por esta maravillosa iniciativa educativa, pues que, como ya le he dicho a él en privado en alguna ocasión, estas iniciativas nos hacen a todos mejores. Hoy nos vamos a dedicar a hablar de la comunicación de hallazgos en radiología. Y las tres instituciones que vemos que más han reflexionado sobre este tema y que han emitido documentos de recomendaciones son el Colegio Americano de Radiología, el Royal College of Radiologists, que es el británico, y la Sociedad Europea de Radiología. Y aunque nos damos cuenta cuando las leemos que todos vivimos realidades diferentes, sí que hay problemas que son muy transversales, muy globales y que tienen soluciones muy comunes. Entonces, está muy bien que hagamos este tipo de sesiones para reflexionar cómo lo hacemos cada uno y cómo podemos aunar soluciones, ¿no? El colegio el Royal College of Radiologists identifica tres grupos de resultados que, a su juicio, ameritan ser comunicados de forma especial. Y esto incluye los hallazgos radiológicos, oncológicos, neoplasias de nuevo diagnóstico o recidivas oncológicas, los resultados críticos y aquellos hallazgos que, independientemente de su entidad patológica y de su gravedad, vayan a modificar sustancialmente el manejo clínico del paciente. Entonces, ¿qué es un resultado crítico? Un resultado crítico es aquel que puede causar morbilidad significativa o muerte y, por tanto, debe ser notificado al médico peticionario de una forma rápida para que pueda adoptar medidas al respecto. En esta pequeña charla vamos a intentar ayudaros a identificarlos, a categorizarlos y a proporcionaros una guía de comportamiento en los distintos escenarios. Lo primero de todo, antes de empezar, la primera reflexión que debemos hacer, y probablemente lo más importante que yo vaya a decir hoy, que es increíble que lo tengamos que decir todavía a día de hoy, pero efectivamente hay que decirlo, es que el trabajo del radiólogo no termina con la emisión del informe final. La validez, un segundo, perdón. La utilidad de los hallazgos radiológicos no está solo en que nosotros la conozcamos, está en que este hallazgo sea comunicado y tenga impacto en la evolución del paciente y, por tanto, en su vida, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que es responsabilidad del radiólogo ser comprendido y, o sea, que el hallazgo sea comunicado y que la solución del problema se haya empezado a tomar, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy interiorizados y esto es algo que tenemos que tener interiorizado porque no solamente es un deber moral, como es evidente, que nosotros comencemos la comunicación porque somos los que sabemos lo que está pasando, sino que es un deber legal y se ha convertido, según la CR, en la segunda causa de denuncias por mala praxis en radiología en Estados Unidos. Entonces, pues esto es un tema importante y que tenemos que afrontar de una forma global. Entonces, como es un problema importante y ya tenemos claro que es nuestra responsabilidad asegurarnos de haber realizado una comunicación adecuada, pues vamos a ver cómo podemos mejorar esa comunicación con el médico peticionario y lo vamos a dividir entre qué acciones podemos tomar durante la realización del informe y qué acciones podemos tomar tras la realización del informe. Bueno, pues durante la realización del informe lo que debemos hacer es asegurarnos de que tanto los hallazgos como las recomendaciones que ellos se deriven estén descritos de forma clara y precisa, enfatizando de forma especial y clara los aspectos fundamentales. Y, a ver, eso una vez durante el informe y tras la realización del informe, lo que tenemos que tener claro es que debemos
realizar protocolos de comunicación de resultados a los médicos solicitantes. Esto no es solo un ejercicio de sentido común, esto tiene que ser un ejercicio de estilo de estilo de praxis, de cómo el servicio funciona en su totalidad. Tenemos que realizar protocolos y tenemos que involucrar en la realización de esos protocolos tanto a los clínicos como a los médicos, o sea, a todos los médicos solicitantes y a la dirección hospitalaria. Entonces, vamos a reflexionar sobre cómo se debe realizar un protocolo de comunicación de resultados. No solo tenemos que asegurarnos de que la persona adecuada ha recibido el mensaje, sino que también nos tenemos que asegurar de que dejamos constancia de la notificación. Se debe documentar en el informe radiológico y en la historia clínica del paciente que se ha notificado este hallazgo crítico. Tenemos que generar un sistema que funcione siempre, que sea 24/7, que debe tener en cuenta todas las contingencias, debe estar disponible en ausencias y en periodos vacacionales, debe responder a aquellos casos en los que hablábamos ahora durante el pequeño coloquio previo a esta comunicación, que era ¿qué hacemos si si un residente pide el estudio y sin embargo luego tenemos que ponerle la alerta al adjunto? Bueno, pues todo eso tiene que estar valorado en el protocolo porque hoy en día en la era digital existen herramientas informáticas para que todo eso se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, como parece clara la importancia de la creación de protocolos departamentales, pues ¿quién debe participar en la creación de esos protocolos? Lo ideal es que en la creación de esos protocolos participen todos aquellos colectivos que están involucrados, tanto en la petición, como en la indicación, como en la realización y en la evaluación de las diferentes pruebas de imagen. Y esto va a incluir tanto a los técnicos como a los radiólogos, como a los médicos solicitantes, pero además va a ser fundamental la participación de aquellos que nos pueden proporcionar las herramientas para hacer que esta comunicación sea más sencilla y más efectiva, como es la dirección médica que puede poner los recursos y también el departamento de IT que nos puede generar herramientas para agilizarla y el departamento de atención al paciente que nos puede ayudar con los datos de filiación y con la localización de pacientes, ¿no? Entonces, me encanta lo contaba yo antes, que me encanta este resumen que ha realizado al respecto el Royal College of Radiology, en el que le da una importancia capital a esta aproximación colaborativa al problema. Y ellos lo han llevado hasta sus últimas consecuencias y lo que han hecho es que el Royal College se ha unido con todo el resto de las sociedades científicas inglesas y han creado un protocolo común para todos ellos. Y entonces, claro, cuando tú haces esto y creas un protocolo común que está respaldado por toda la profesión médica, es mucho más sencillo y mucho más factible conseguir respaldos económicos, humanos y legislativos por parte de la Administración. Cuanto más respaldo tengamos para llevar a cabo, para generar herramientas y para implementar herramientas, pues mucho más sencilla será esta comunicación. Luego, como hemos dicho, como estamos diciendo constantemente, una vez que se ha realizado la comunicación, es muy importante dejar constancia de ella, dejar constancia en el informe radiológico y dejar constancia inequívoca de ella. Tiene que figurar el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, el número de historia clínica, hay que enfatizar el resultado crítico que ha generado esa comunicación, hay que decir cuál es el médico solicitante y hay que también poner en el informe radiológico el momento y el método de la comunicación del resultado, el nombre de la persona a la que se le ha comunicado, la hora y cómo se le ha comunicado. A ver, estos son los documentos que yo recomiendo que si vais a comenzar a generar un protocolo en vuestro servicio, son los documentos que yo recomiendo que leáis previa a la realización del protocolo. Y son fundamentalmente lo que ya hemos comentado, tanto el documento de la CR como el documento del Royal College como el documento de la Europea, que todos tienen un espíritu común, pero cada uno te da unos tips un poquito distintos que te ayudan a
a generar ese protocolo que tú necesitas en tu entorno, ¿no? Entonces también es importante, hay bibliografía también que te cuenta un poco qué hacer con el seguimiento de esos pacientes, porque no todo acaba en la comunicación, sino que luego hay que valorar y monitorizar si esa comunicación está resultando útil o no está resultando útil, esa comunicación especial. Entonces, respecto a volvemos un poco a la clasificación de los resultados que establecíamos al principio. Y entonces vamos a ver que no todos los resultados van a meritar una forma de comunicación igual. No en todos vamos a hacer lo mismo. Entonces los vamos a categorizar. Aquellos resultados críticos que requieren tratamiento inmediato, lo que yo recomiendo y lo recomendaba ahora también el doctor Del Cura, y estoy totalmente de acuerdo con él, es que lo mejor es el contacto directo, el contacto verbal, para hablar con la persona que directamente va a ser la responsable de la resolución de ese problema urgente. En el caso de aquellos hallazgos inesperados, de aquellos hallazgos y de aquellos hallazgos inesperados que requieren tratamiento en un corto periodo de tiempo, lo ideal, estos son los que más se van a beneficiar de la realización de protocolos. Hay muchas medidas informáticas que se pueden implementar que hagan que sea un pop-up al abrir el ordenador y que tú no puedas trabajar hasta que no hayas resuelto eso y tal, pero bueno, te dan cierto tiempo para realizar esa comunicación. Y luego, bueno, pues tener en cuenta que los hallazgos incidentales no se deben comunicar de forma especial. Hallazgos incidentales que no necesiten una pronta actitud por parte del médico peticionario es suficiente con la validación del informe final, ¿no? Entonces, os voy a poner ejemplos de la clasificación que hicimos, por ejemplo, en mi servicio de categorización de hallazgos y de establecimiento de tiempos de respuesta para patología abdominal, para que veáis ejemplo de cómo lo podéis hacer. Entonces, nosotros clasificamos como categoría 1 aquellos hallazgos urgentes que necesitaban ser comunicados en menos de 60 minutos. Y establecimos que fueran. En cada servicio veréis que no es exactamente igual, que hay gente que hay algunos que prefieren que sean comunicados más rápidos, otros creen que tiene más ventana de tiempo. Bueno, pues haced el que se ajuste a vuestro entorno. Nosotros decidimos que teníamos que comunicar sí o sí en menos de 60 minutos la hemorragia abdominal, el aneurisma con líquido libre, el neumoperitoneo, los signos de isquemia intestinal, la torsión testicular y la torsión ovárica. Luego categorizábamos, poníamos como categoría 2 aquellos hallazgos que podían ser comunicados, que teníamos una ventana un poquito más amplia, que podían ser comunicados en unas horas. Nosotros establecimos que fuera durante el mismo turno, porque ya sabemos que los cambios de turno generan aumentan la complejidad y generan más confusión porque ya no sabes si has hablado con la persona que va a estar o no va a estar. Entonces, quedamos en que estos hallazgos se tenían que comunicar durante el mismo turno. Y entonces decíamos que era la apendicitis, la colecistitis, diverticulitis, obstrucciones intestinales y biliares, cálculos biliares, pseudoaneurismas y trombosis venosas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto os da un poco una idea de cómo lo podéis hacer, cada uno que lo adapte un poco a su entorno. Y luego la categoría 3, aquellos hallazgos inesperados que se pueden comunicar en unos días, pues estos, como decíamos, son los que más se van a hacer beneficiar de los protocolos y ya no requieren tanto un contacto directo, como puede ser un tumor no conocido o un aneurisma de aorta abdominal de más de 5 centímetros. Yo os recomiendo que cuando generéis vuestros protocolos creáis algoritmos de decisión donde todos los profesionales tengan claro qué es lo que tienen que hacer en cada momento. Que todos un poco nos comportemos de una forma homogénea dentro del servicio. Esto va a aplicar tanto a los profesionales de la sanidad pública como a los profesionales de la sanidad privada, independientemente del tamaño o complejidad de la institución e independientemente de que el informe se realice de forma presencial o remota. Cuidado. Entonces vamos a desglosar los algoritmos en distintos escenarios para que entendáis un poco cómo se lleva a cabo la toma de decisiones.
En el escenario 1, que es el escenario más común y más frecuente, pero no el único que se da en nuestro entorno, es cuando un paciente llega a nosotros enviado por un médico de la misma institución. Encuentras un hallazgo crítico y llamas al médico solicitante. Llamas al médico solicitante y si no está disponible, llamas al médico de guardia. Y una vez que has llamado al médico de guardia y has conseguido que alguien se haga responsable de ese paciente, pues entonces lo que haces es dejar constancia de la situación, dejas constancia de la situación y poniendo un mail. En mi caso, nosotros incluimos siempre en el mail de notificación al médico solicitante y al servicio de atención al paciente y también al responsable de nuestro jefe de servicio, para que sea más fácil que se produzca la comunicación con la comisión de seguimiento y para que ningún paciente se pierda en el limbo este de comunicaciones, ¿no? Y siempre lo que decimos, hay que incluir el nombre, la fecha de nacimiento, el hallazgo, el nombre del médico solicitante, todos los datos de filiación. Es un poquito más complicado el escenario 2, pero que también se da mucho en nuestro entorno. Es el paciente que viene con una petición de un médico externo. Tú muchas veces no sabes ni quién es ese médico externo. Si tú no puedes contactar con el médico solicitante, ojo, hay que hablar con el paciente, hay que llamar al paciente y hablar con el paciente si es necesario. Si el hallazgo es muy urgente, hay que hablar con el paciente, hay que hablar con el paciente y enviarlo al servicio de urgencias. Es decir, tiene usted que acudir al servicio de urgencias, nosotros llamamos al servicio de urgencias y, y comunicamos al médico de urgencias que el paciente va a ir para allá. Si no es un hallazgo tan urgente, debemos intentar a través del paciente involucrar al médico solicitante, porque siempre la comunicación con el médico solicitante del paciente va a ser un poquito más fluida porque ya le conoce, porque ya está establecida una relación de confianza previa, que es mucho mejor que una llamada de una persona individual que no te conoce de nada, que no te estás viendo. Entonces, debemos intentar siempre involucrar al médico solicitante, pero ya digo, si no se puede involucrar al médico solicitante, hablar con el paciente no solamente es lícito, sino necesario, ¿no? Y hay que guiar al paciente en los pasos a seguir. Y luego, como siempre, lo que hemos dicho siempre, siempre dejar documentada la notificación, haya sido como haya sido, ¿de acuerdo? Y siempre notificada y pormenorizada, para que quede claro cuál ha sido la toma de decisiones. Bueno, pues yo por mi parte concluyo ya. Simplemente deciros que es importante proteger al paciente de los problemas organizativos del sistema. Ningún paciente en ninguna circunstancia debe ser víctima de nada que no sea la propia enfermedad. También debemos protegernos nosotros, debemos llegar a consensos de cómo solucionar los problemas de forma eficaz y segura. Ningún médico debe ser víctima de problemas administrativos. Hay que crear protocolos consensuados. Es muy importante que sean consensuados. Todos sabemos que la probabilidad de cumplimiento de los mismos es mucho mayor cuando han sido consensuados y cuando tienen el refrendo de la dirección. Tenemos que involucrar los departamentos de IT a través de la dirección para que nos generen herramientas rápidas y seguras que hagan que el cumplimiento de los protocolos sea ágil. Y luego una vez que se han creado estos protocolos, hay que ser estricto y disciplinado en la aplicación de los mismos. No hay fuerza más potente en la naturaleza que la fuerza de la inercia. Generad buenas inercias y los problemas se resolverán de una forma más eficaz. Y nada más. Muchas gracias a todos. Estupendo, Doñi, muchísimas gracias por la exposición. La verdad es que es un tema muy interesante que no se aborda frecuentemente, ¿no?, en los foros radiológicos y que al fin y al cabo es el día a día de todos y a todos nos afecta, ¿no? Creo que este aspecto que has comentado de que ha de ser una decisión homogénea en todo el hospital, o sea, tendría que haber directrices, ¿no?, en cada servicio de radiología en el que se estructure cómo hay que hacer estas comunicaciones, ¿no? No que cada médico se busque la vida como pueda y desde luego consensuadas con el resto del hospital. No Yo sé, sí, perdona. creo que siguiendo la iniciativa del Royal College nos podíamos plantear a medio plazo hacer un proyecto nacional en el que todos respondamos de una forma homogénea.
cada uno con sus herramientas informáticas, porque evidentemente la realidad de cada uno es distinta, pero involucrar a toda FACME y generar pues unos documentos de requerimientos básicos por parte de las direcciones hospitalarias y por parte de los servicios de IT para poder dar solución homogénea a estos problemas. Sí, completamente de acuerdo. Creo que probablemente SERAM podría ser, ¿no?, el paraguas que un poco centralizara esto. José Luis, José Ángel, ¿qué opináis? Sí, bueno, nosotros tenemos desde hace años un protocolo para la comunicación de hallazgos de incidentes no urgentes o inesperados, y realmente tenemos incorporado dentro de nuestra historia clínica la herramienta también para hacerlo. Hay un tema que me ha interesado hoy y me ha gustado mucho dártelo a comentar, Toñi, que es el tema de la comunicación directa con el paciente. Para mí es una herramienta o una posibilidad que no ya que no utilizamos con frecuencia, sino en la que ni siquiera pensamos en la mayor parte de los casos. Y se nos olvida. Probablemente yo creo que hay una de las cosas que nuestra actitud en el fondo está imbuida por una especie de sentimiento paternalista que todavía arrastramos de años anteriores, y es que el paciente realmente es un sujeto sobre el cual actuamos, pero que realmente no contamos con él. Creo que la comunicación directa con el paciente debe ser incorporada y explorada en este tipo de comunicaciones. Yo a veces la he utilizado efectivamente también. Y la verdad es que recordar que realmente el paciente es el objetivo final, el dueño final de la comunicación, de la exploración que se hace. Y no contamos con él. Y efectivamente muchas veces realmente hay que decirle al paciente, hay que llamar al paciente, del cual siempre tenemos contacto. Oiga, tiene usted un problema que debe ser visto. Igual necesita alguien que se lo explique, porque probablemente los hallazgos necesitan una explicación, pero debe usted ir a su médico, pedir una cita con él, con cierta urgencia, o ir a urgencias. Y este camino es una cosa que deberíamos explorar con más frecuencia e incorporar sin duda en los protocolos. De hecho, nosotros no lo tenemos incorporado en los protocolos, aunque yo lo he utilizado a veces. No sé qué Esto opinas, es una cosa, Alex. es algo que indirecta, sin que esté muy regulado, se hace mucho cuando haces una ecografía, porque tienes al paciente Sí, delante, ves algo y le dices, ¿no? A él le dices que tiene esto, que tiene que pedir visita pronto o algo así. sí, sí. Pero es diferente cuando informas un TAC o una resonancia que no se hace, que no tienes al paciente delante en ese momento, ¿no? Esto sí que es verdad que no pensamos en la posibilidad de informarle a él. Sí, sí. Yo creo que el problema se ha acrecentado de la comunicación de resultados con la llegada de la teleradiología que tiene muchísimas ventajas y es excelente y todos nos beneficiamos de ella cuando podemos y yo creo que el sistema se beneficia de ella también, pero hace que muchas veces el radiólogo que está informando desde un sitio distinto a la institución y que no tiene ninguna relación, no está vinculado con la institución, ni conoce a los médicos peticionarios ni nada, pues se desentienda un poco de la generación de la alerta. Y esto yo creo que es muy importante que sepamos los radiólogos que somos el primer eslabón de la comunicación de resultados críticos y está legislado que debemos ser nosotros quienes empiecen esa comunicación y que tener un problema serio si no lo hacemos. Entonces, tanto si estamos presentes como si no estamos presentes, tanto si el hospital es un hospital pequeño, como si no es un hospital grande, como si es complejo, no es complejo, como sea, o sea, bajo cualquier circunstancia, nosotros no podemos parar hasta saber que ese problema está en manos de quien lo pueda solucionar. Ujú. Si hacemos 2 informes menos, hacemos 2 informes menos, pero eso tiene que estar solucionado. O sea, tenemos que interiorizar que no podemos pasar a otra cosa hasta que hayamos solucionado un tema así. Sí, sí, como parte del trabajo del radiólogo, ¿no? Que se tenga en cuenta que a efectos de tiempo también, como has dicho, que a veces hay que dejar de informar para hacer esto, ¿no? José Ángel, ¿quieres Sí, añadir alguna cosa? sí, yo, mira, desde el punto de vista de la radiología intervencionista, pues bueno, primero felicitar a Toñi por su exposición, que me ha parecido estupenda y me parece súper importante. Y desde el punto de vista de la radiología intervencionista, me gustaría incidir en algo que, bueno, poco a poco estamos incorporando, pero que todavía no está incorporado del todo y no lo tenemos interiorizado, que es la figura de la consulta externa de radiología intervencionista, ¿no? Y intervencionismo, digo, en muchos procedimientos que cada vez se hacen más, no solo en salas de angiografía, sino ecografía, escáner, y tener eso, una consulta, establecer una agenda en la que tú citas a los pacientes
previamente con el tiempo necesario para obtener un consentimiento informado adecuado y posteriormente citas bien al paciente o a sus familiares para una comunicación de resultados, ¿no? Y eso es algo fundamental, que tenemos que ir incorporando todos los servicios que hagamos actos quirúrgicos o invasivos para comunicar fehacientemente y obtener un consentimiento informado. Esto es básico. Con las condiciones, como decíamos antes al principio, de espacio, de tiempo y de posibilidades de comunicación adecuada para realizar tanto pues, lo que se suele decir, ¿no? La comunicación verbal, la no verbal y la escucha, ¿no? La presencia. Yo creo que eso es básico y aprovecho la ocasión para transmitir a a todos los médicos, radiólogos que hagan intervencionismo para establecer esa consulta, ¿verdad? Y no solo la consulta, también la visita médica en planta al paciente ingresado al que tú le has hecho un procedimiento, hacer esa visita, ver que todo está evolucionando correctamente y comunicar qué ha pasado y cuál es la previsión de evolución a los familiares, al paciente en planta. Cerrar el acto médico del que somos partícipes, yo creo que es básico. Y luego otra cosa que ha dicho Toño, también me parece importante incidir, ella ha incidido, me parece importante, además de todos los sistemas de comunicación de hallazgos, escribir en el evolutivo, que es al final la línea de tiempo, donde todo médico va a ver la evolución de un paciente, escribir que se ha comunicado fehacientemente, a quién se ha comunicado, en qué momento, los hallazgos radiológicos. Me importa Tienes razón que la verdad es que los radiólogos somos reacios. Yo no sé por qué escribir en la historia clínica de los pacientes. Parece que no seamos médicos. A veces igual tenemos que educar también a nuestros residentes en el concepto de que somos médicos. De que cuando en un avión dicen, preguntan si hay algún médico a bordo, no es que no pregunten por un radiólogo, que es que médicos somos nosotros también. Igual es cierto que tenemos que tener más conciencia de que somos parte del servicio. La verdad es que muchas veces tenemos mucho la culpa de que en otros servicios nos ven a los radiólogos como una especie de parásitos que se alimentan del servicio y que no contribuyen al cuidado del paciente. La historia clínica es una herramienta radiológica también. Eso es obvio. Mira, Sí. interesante que los que estáis aquí hablando hoy conmigo y compartiendo opiniones seáis intervencionistas, porque los intervencionistas tenéis una peculiaridad, que sois emisores de alertas y receptores de alertas. Entonces, vosotros mejor que nadie podéis contarle al resto de los radiólogos diagnósticos la importancia capital que tiene la recepción a tiempo de una alerta. Si tú eres intervencionista y tienes que entrar a embolizar a un paciente, primero tienes que saber que ese paciente necesita una embolización. Alguien te lo tiene que comunicar. Lo que digo, que vosotros que sois receptores de alertas sabéis mejor que nadie que solamente se ponen en marcha acciones cuando se conoce que la acción es necesaria. Y aquí el radiólogo tiene una importancia absolutamente capital. Es el primer escalón de la escalera de solución del problema del paciente. Sí, sí, y esto lo tenemos que hacer nosotros porque evidentemente no van a venir a buscarnos a que lo hagamos, ¿no? O sea, si no parte de la iniciativa de los propios servicios de radiología, nunca se va a hacer. O sea, da la paradoja, por ejemplo, una ablación cuando se hace por la paroscopia, que es la misma ablación que se hace percutánea. Cuando se hace por la paroscopia, el cirujano lo visita antes, lo visita después, tiene todas las visitas regladas. Sin embargo, cuando se hace la misma intervención por otra vía, pues igual a veces ni se le visita, ¿no? O sea que realmente sí que deberíamos trabajar en esto. Hay algunas preguntas en el chat que te voy a leer. Nos pregunta el doctor Pedraza si hay alguna diferencia en la estrategia de comunicación de hallazgos con pacientes pediátricos. Bueno, es verdad que lo que yo viví, yo fui residente en La Paz hace muchos años y lo que yo viví con el Hospital Pediátrico de La Paz y que da la sensación cada vez que hablo con radiólogos pediátricos que es así, es que son unos hospitales mucho más familiares, donde la comunicación es mucho más efectiva, porque todo el mundo se conoce mucho más e incluso muchas veces los médicos acuden a las pruebas radiológicas de los pacientes y les acompañan y están como muy pendientes. Entonces, tenemos la sensación de que en el caso de la pediatría es más sencillo. Las herramientas son las mismas y el método es el mismo, pero tienes la sensación de que es más eficaz porque todo el mundo está más mentalizado de que así sea. Entonces, la mentalización por parte de todos los actores de la película es
fundamental. Y entonces si hay más mentalidad de que tienes que estar al tanto, pues la comunicación va a ser mucho más fluida y mucho más eficaz. Sí. Nos pregunta también el doctor Pedraza si en tu experiencia crees que es fácil llegar a un consenso entre los radiólogos para poder establecer el protocolo de comunicación del servicio de radiología. Pues en mi experiencia es más difícil ponerse de acuerdo con los radiólogos que con los clínicos, curiosamente, porque primero tienes que mentalizar a la gente de que realmente esto es obligación nuestra. A veces te cuesta. Yo he llegado a poner ejemplos entre compañeros diciendo, a ver, es como si un policía llega a la escena de un accidente, documenta perfectamente cómo ha sido el accidente, cómo está el coche, cómo está la vía, cómo está tal, cómo está... Pero luego no llama a los servicios que pueden sacar al accidentado del coche y que pueden solucionar el problema del accidente. O sea, de nada sirve que tomes una descripción muy, muy, muy detallada y muy maravillosa de lo que está pasando si no empiezas poniendo solución a lo que está pasando. Entonces, mi experiencia con los clínicos es muy buena. Normalmente cuando tú a los clínicos les quieres dar herramientas y ellos ven que tú quieres colaborar con ellos para intentar hacer su vida más fácil, pues en general la respuesta ha sido buena. Y luego también está empezando a ser buena la respuesta por parte de las direcciones, que también en tiempos tampoco eran tan fáciles, ¿no? Y ahora cada vez las direcciones lo tienen más interiorizado. Yo creo que nos ha ayudado mucho la Joint Commission con esto, porque aquellos hospitales que quieren ser certificados por la Joint Commission, para la Joint Commission esto es absolutamente impepinable, es uno de los requerimientos que si no es imposible certificarse. Entonces, pues salvados estos escollos, yo creo que en el momento en el que uno se sienta con todos los actores y lo que dice es vamos a intentar mejorar todos juntos y vamos a utilizar las ideas de todos, es mucho más sencillo y luego se agradece mucho. Luego los clínicos a veces te los encuentras por los pasillos y te dicen, oye, qué bien, tal, qué maravilla, porque es que ahora ya no se me escapa uno, tal. Pues sobre todo para aquellos, no para los hallazgos súper urgentes, porque los hallazgos súper urgentes, yo creo que todos tenemos la experiencia de haber llamado a la urgencia, de haberte llevado al paciente de la mano, de cosas así. Pero muchas veces los hallazgos que peor se están gestionando hoy en día son aquellos hallazgos inesperados que no le va a dar problema hoy o mañana al paciente, pero sí dentro de 3 meses. Esos son los que más se benefician y esos son los que más se agradecen que les alertes. Sí, esto claro, a veces hay reticencias porque como todo cuesta poner cosas nuevas en marcha, siempre hay voces en contra. Pero yo creo que, como tú has dicho muy bien antes, la inercia es lo mejor. Una vez que lo tienes ya en marcha y es la rutina del día a día, pues es cuando al final todo el mundo lo interioriza y ¿no? Es cuestión de romper el hielo y empezar. Más preguntas tenemos del doctor Pedraza. Nos pregunta si hay diferencias en la estrategia de comunicación en hallazgos radiológicos en el caso de teleradiología, ¿no? Un poco ya has comentado que en la teleradiología un poco también dificulta ¿no? la comunicación. Sí, yo lo que he hecho en mi servicio es que yo me he puesto como eslabón intermedio siempre en esa comunicación. O sea, los teleradiólogos, si no son capaces de encontrar al médico solicitante, a mí siempre me van a encontrar. Entonces, y es más probable que yo, que sí que estoy allí, que sí que todo el mundo me conoce, que tal, bueno, todo el mundo que recibe mis informes y tal, me conoce, pues es mucho más fácil que yo encuentre al médico solicitante a que lo encuentren ellos. Entonces yo creo que los responsables de los servicios deben corresponsabilizarse en la estrategia y tener claro que ellos pueden ser partícipes. Y luego también otra cosa que es muy importante es generar una comisión de seguimiento para ver qué está pasando con esos pacientes y si realmente estamos teniendo un impacto positivo en la vida de los pacientes o no, que además es una cosa muy agradecida porque generalmente lo está, o sea, generalmente no, que siempre es mucho mejor, entonces pues es una monitorización muy agradable porque tiene resultados muy buenos en general. Y en cuanto a la inteligencia artificial, que nos pregunta también el doctor Pedraza, ¿crees que hay alguna herramienta hoy en día que nos pueda ayudar en esta comunicación con Bueno, el pues paciente?
Nosotros lo que tenemos que tener claro, los responsables de compras de herramientas de inteligencia artificial, es que las herramientas de inteligencia artificial tienen que tener incorporados sus propios sistemas de alerta y ser compatibles ser integrables con los sistemas de alerta del propio hospital. Esto en general no suele dar problemas porque las herramientas de inteligencia artificial están como un escalón más arriba en ese sentido, y entonces es mucho más sencillo integrarlas. A veces es más sencillo integrar la herramienta de inteligencia artificial que la mentalidad de uno de tus compañeros, ¿sabes? Esas para... Nos pregunta también, un poco también lo hemos comentado, que qué grado de seguimiento existe de las guidelines internacionales estandarizadas para comunicación en radiología y si existen guías nacionales pues por las sociedades españolas, ¿no? Pues, a ver, hasta lo que yo he encontrado, que he intentado documentarme mucho en el tema porque ya llevo mucho tiempo trabajando en esto, las 3 grandes guías son las que os he dicho, las del Colegio Americano de Radiología, las de la ECR, pero la ECR realmente es un insights, que es un poco más son unas pequeñas recomendaciones. Los que lo tienen escrito de forma más extensa y más pormenorizada y es más aplicable a nuestro entorno, es los del Royal College. Y yo creo que siguiendo ese modelo, que lo actualizamos de 2022, o sea que es una cosa bastante reciente, me parece que el modelo a seguir y el modelo a intentar emular es el de un protocolo nacional. Cada uno luego adaptándolo a sus herramientas, pero de generar un protocolo nacional con todas las sociedades médicas para decir a la administración lo que necesitamos que en todo hospital exista es esto y esto. Porque los que tienen, lo que os contaba antes, los que tienen la certificación de la Joint Commission, todos lo cumplen, pero hay muchísimos hospitales en el país que no tienen la certificación de la Joint Commission y entonces todo el mundo tiene que saber al menos qué hacer y generar una comisión que pueda incluso ayudar a la gente a cómo establecer estos protocolos en su entorno. Y yo iría un poco a eso, a seguir las directrices internacionales, intentar crear una para nuestro entorno. A través de nuestra sociedad, que es la que nos aúna a todos, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. En cuanto a retos de futuro, ¿ves alguna, aparte de las guías de consenso nacional, alguna? Pues fundamentalmente yo creo que ahora mismo el reto es subir a todo el mundo al carro. O sea, yo creo que hay grandes grupos hospitalarios que todavía no realizan esto de forma adecuada. Entonces, sí que me parece fundamental que esto esté resuelto. O sea, en el momento que todos nos subamos al carro, pues ya podemos empezar cómo podemos implementar herramientas informáticas, hacerlas cada vez más ágiles, tal. Incluso de la puesta en común a veces de los problemas surgen soluciones muy imaginativas. Por ejemplo, yo esto lo conté una vez en la ESGAR de 2023, una charla exactamente igual a esta, y contaba un radiólogo canadiense que estaba en la audiencia que ellos lo habían solucionado, todo el mundo, todos los empleados del hospital tenían un busca. Siempre llevaban un busca en el bolsillo y todo el mundo sabía que para hablar con el médico menganito, pues tú le llamabas a su busca, que su busca él lo portaba siempre. Pues en momentos muy determinados no, pero si no estaba disponible en momentos muy determinados, lo que hacía era derivarlo hacia otro de los compañeros. Pero bueno, pues mira, es una solución imaginativa. Cada uno va poniendo un poco y al final llegamos a la herramienta ideal, ¿no? Sí, sí. Quizá, bueno, y relacionando con otra pregunta de doctor Pedraza, en la medicina privada, en la radiología privada, sea un poco más difícil, ¿no? Esta comunicación, más en un hospital es más fácil, ¿no? Pero en la práctica privada en sitios pequeños. Pues mira, sí, es más difícil y sorprendentemente a veces se hace mejor gracias a la dificultad, porque se
toma mucho más en cuenta la posibilidad de hablar con el paciente. Como no tienes posibilidad de hablar con nadie, tú te encuentras un tromboembolismo pulmonar y tal, y no tienes a quien avisar porque el médico peticionario ha hecho una firma ilegible en un volante, tú no sabes quién te lo manda, no sabes tal, pero los datos de filiación del paciente siempre los tienes. Y yo hablo con muchos pacientes a lo largo de los meses y le digo, mire, soy la persona que ha leído las imágenes de su escáner. Hay un hallazgo que requiere un tratamiento urgente. Por favor, véngase para acá. El servicio de urgencias ya está avisado y el paciente viene para acá. Y a veces el hecho de que sea más complicado, al final lo acaba haciendo más eficaz porque te involucras más. Como eres consciente, te acabas involucrando más. Pero lo ideal es que todo sea muy sencillo para que el paciente, para que el radiólogo no lo perciba como una carga, otra cosa más que tengo que hacer. Bueno, es que no es más, es que ese paciente no lo has terminado hasta que no has tomado las medidas. Pues la verdad es que sí, te agradezco mucho, ¿no? esta presentación y esta concienciación a todos de trabajar en ese sentido. Y bueno, sí que es un reto para todos a nivel nacional, ¿no? Poner un poco de orden en esto y unas bases, aparte de que luego cada hospital lo organice según su propia organización interna. José Luis, José Ángel, ¿queréis añadir alguna cosa más? José Ángel. Nada, yo solamente quería comentar que tenemos que tener en cuenta además que los pacientes hoy tienen acceso a la información, a su información clínica en la carpeta del paciente, y que muchas veces, pues bueno, puede ocurrir que el paciente a veces lea el informe con un hallazgo significativo antes de que lo lea el clínico, y esto le pone al clínico en una situación tanto complicada, ¿no? O sea que esto incide todavía más la importancia de que comuniquemos los hallazgos rápidamente, ¿no? Eso es un dato a tener en cuenta que nos pasa a veces, que el paciente te llama, oye, he leído esto en mi informe, ¿qué es esto? ¿Qué hay de esto? ¿No? Que eso es importante. Y luego quería preguntarle a Toñi también, la pandemia supuso un revolcón y un cambio total en la comunicación, tanto con pacientes como con los profesionales, colegas, ¿no? ¿Tú crees, Toñi, que esto nos trajo herramientas, nos hizo desarrollar métodos de comunicación distintos, que algunos se han podido quedar incorporados ya, o fue...? Sin duda, yo creo que la pandemia trajo muchas cosas muy malas, pero trajo alguna cosa buena, que como fue esto, la concienciación de que a veces no tienes a tu compañero al lado y tienes que comunicarlo. Y luego ha habido una mejoría muy considerable en todas las herramientas informáticas en las distintas instituciones de la pandemia en adelante. Entonces, yo creo que sí, que la pandemia ha supuesto un cambio radical en eso. Y bueno, pues yo le pido a los jefes de servicio que se tomen esto como un reto personal, que se reúnan con los departamentos de informática, que se reúnan con las direcciones y que se sienten a decir, venga, vamos a intentar generar herramientas informáticas que nos solucionen esto. Es verdad que es responsabilidad del radiólogo, pero es responsabilidad de las direcciones hospitalarias, a través de los servicios de informática y de atención al paciente, conseguir que esto se pueda hacer de una forma ágil, que tú no tengas que gastar 2 horas de una mañana en intentar solucionar una alerta. Una alerta tiene que ser una cosa inmediata, ¿no? Y entonces nos tiene que ayudar a ser una cosa inmediata. Y en el documento este que os digo del Royal College de la forma de hacerlo colaborativa, todas las sociedades juntas emiten un comunicado diciendo que consideran corresponsables a las direcciones hospitalarias y a los empleadores de la generación de herramientas para agilizar las comunicaciones. Y claro, no tiene el mismo peso que lo diga yo a título personal a que lo diga fragmentero, ¿no? Para que la administración diga efectivamente, no tengo que poner estas herramientas en los hospitales porque es que esto es así, porque me lo dicen todas las sociedades científicas. Pero sí, la pandemia ha sido un punto de inflexión en este sentido. Bueno, yo por mi parte
comentar que, en mi opinión, la estrategia de comunicación es probablemente una de las mayores debilidades, uno de los grandes talones de Aquiles de todos los servicios de radiología. Nuestra estrategia de comunicación en radiología es tradicionalmente pobre, es mala. Y es mala probablemente porque nosotros somos un servicio que tendemos hasta cierto punto al autismo. Nos encerramos en lugares oscuros, normalmente en sótanos, sin contacto con los pacientes, y eso es una cosa que hace que pensemos que el mundo circula alrededor o está alrededor de nuestra pequeña covachuela en la que vivimos. La teleradiología lo ha empeorado todavía más, porque realmente muchas veces la gente que trabaja en teleradiología no tiene ya contacto directo con el paciente, ni siquiera contacto directo con aquel al que va dirigido su informe, con lo cual le importa un pimiento el resultado final o lo que pase con ello. Por lo tanto, tenemos que establecer un cambio probablemente ya no de paradigma, sino de mentalidad. Porque además la estrategia de comunicación está trabajada en los grandes centros, en los grandes hospitales universitarios en los que todos nosotros trabajamos. Pero ¿qué pasa con los centros pequeños? ¿Qué pasa con la radiología privada? Precisamente estaba comentando uno de los comentarios que hacía, las preguntas que hacía Salva Pedraza era sobre la radiología en el mundo de la medicina privada, en la cual hay todavía probablemente más separación entre lo que es la radiología, el mundo real, digamos, y el mundo de la radiología. Entonces, yo creo que tenemos que establecer una estrategia consensuada. Evidentemente, Toñi lo ha dicho muy bien, el Royal College ha establecido ya primero las bases teóricas sobre cómo debe funcionar, pero hay algo más. Primero tenemos que empezar con la educación, tenemos que educar a nuestros residentes en la conciencia de la importancia de los medios de comunicación. La comunicación tiene que ser parte de lo que enseñamos a los residentes. Y por otra parte, evidentemente, tenemos que establecer estrategias en las cuales todos los centros tengan por necesidad y obligatoriamente establecido estrategias de comunicación a dos niveles. Por una parte, a nivel de la comunicación con los servicios peticioneros, pero también a nivel de la comunicación con los pacientes. Y eso tiene que ser una obligación que debería estar establecida por ley, especialmente en aquellas partes, en aquellas áreas en las cuales la comunicación es más problemática. Y estoy hablando de aquellos que prestan servicios de teleradiología. Es triste que probablemente ninguno de los contratos que se establecen con servicios de teleradiología contemplen una parte de comunicación de los resultados inesperados o este tipo de cosas. Y esto debería estar regulado por ley. Más allá de que probablemente mucha de la teleradiología que se hace de forma no demasiado regular y se exporta a terceros países, lo cual complica todavía más las cosas. Este es un tema crítico, y este es un tema crítico porque en un momento determinado un fallo de comunicación puede suponer la vida o la muerte para un paciente, y es una cosa que hay que afrontar y que tenemos que regular, y las sociedades que nos dedicamos a estos o las sociedades que se dedican nuestras sociedades profesionales deberían presionar para que esto sea así. Efectivamente. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es mucho más fácil conseguir legislación cuando el número de interlocutores es mayor. Entonces, si realmente ponemos sobre la mesa las sociedades científicas en su conjunto, que hay que solucionar el problema de la comunicación y que hay que solucionar el problema de la comunicación y la no presencialidad, pues pero el problema también existe en la presencialidad. El problema existe incluso en hospitales muy asentados y muy consolidados y de alta complejidad. Yo creo que es un problema bastante ubicuo. Entonces, pues sí que hay que ponerlo encima de la mesa e intentar llegar a soluciones comunes, sí. Yo Toñi, te estaba poniendo deberes, porque tú estás en la junta directiva de la SERAM ahora, ya sabes. Sí, yo había puesto yo previamente, sí, estoy con ello y con intención de hacer de esto uno de mis principales proyectos, sí. Pues estupendo, Toñi, muchísimas gracias por traernos este tema tan interesante y, como he dicho antes, del que no se habla mucho y es crucial, como ha dicho el doctor Del Cura. No sé si el doctor Pedraza Salva, ¿quieres concluir? Bueno, como siempre, agradeceros a todos. Muchas gracias, Ángeles, por tu excelente moderación. Gracias, José Luis, y gracias, José Ángel, por vuestros excelentes comentarios como expertos. Y Toñi, maravilloso. Yo creo que eres transmites entusiasmo y compromiso con lo que estás haciendo, y por tanto, muchísimas gracias. Yo hago siempre un pequeño resumen. Yo creo que tú has respondido un poco al qué, al quién, al cuándo y al cómo, ¿no? Es decir, a ver, ¿quién tiene que estar implicado en la comunicación? Todos. Tiene que haber un protocolo de las sociedades,
todo el servicio, todos, ¿no? ¿Cuándo? Hombre, hay que hacerlo tanto antes de los procedimientos como después, ¿no? Después, ¿qué tipo de procedimiento? Hombre, tanto los intervencionistas, pero los diagnósticos también, por los hallazgos inesperados, ¿no? Y después el dónde, hombre, puede haber una sala o tres, como comentaba José Luis, ¿no? Y José Ángel, o el tema del teléfono y el tema también de la informática, ¿no? Pero al final hay que tener un protocolo claro en los servicios para dominar esto y que la comunicación sea la óptima. No sé si quieres añadir algo más, Toñi. Sí, lo último ya es que cuando hablamos de educación hay que educar a los residentes, hay que educar a los radiólogos, hay que educar a los técnicos también, porque muchas veces los técnicos ven los hallazgos porque ellos están muy acostumbrados y ven algo que les llama la atención, entonces decirles, cada vez que algo te llame la atención, tú llámame, prefiero una llamada de más a una llamada de menos. Entonces, incluirles también como parte del equipo del consenso para el protocolo. Nada más. Agradezco. Perfecto. Toñi, contaremos contigo el año que viene, ¿eh? Porque yo creo que nos tienes que seguir recordando cómo avanzamos en este tema y tú, por tu responsabilidad en la SERAM, puedes ayudarnos mucho. Sí, gracias a todos. Simplemente recordaros que mañana tenemos al doctor Pepe Martel, que nos va a hablar de Bone Rats. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, Toñi, gracias, Ángeles, gracias, José Luis, gracias, José Ángel, gracias, Dani. Saludo a todos, nos vemos. Deu. Gracias. Hasta luego. Saludos, Adiós. adiós, gracias.